Un saludo a nuestros auditores, les damos la bienvenida a un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar, el 107.9 de la frecuencia modulada, y como siempre en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andresito? Muy bien, pastor, muy contento una vez más, el gran privilegio de seguir adelante semana tras semana avanzando en este estudio del Evangelio de Mateo. Así es. Bueno, también saludamos a nuestro hermano Pablo en la sala de sonido y nos disponemos a analizar el día de hoy una porción bien importante dentro del desenlace de este evangelio, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, que es directamente ya cuando Jesús ora en el Getsemaní. Y vimos la semana pasada todo lo que significó el tema de la institución de la cena, ¿no es cierto? Y sobre todo la actitud de los apóstoles, y en especial del apóstol Pedro, ¿no es cierto? Realmente haciendo gala de su carácter, de su personalidad, ¿no es cierto? De decir que efectivamente iba a estar con el Señor hasta la muerte. Sin embargo, vemos que el mismo Señor, diríamos casi hasta de una manera tierna, le dice que lo va a negar 3 veces, cosa que va a suceder. Después de eso, ¿no es cierto? Vamos a ver a partir de hoy cómo ellos se trasladan de este lugar donde estaban o donde habían celebrado la cena. Recuerde que también Judas ya había salido, ¿no es cierto? Por lo tanto, se encontraban los 11 más el Señor, y se van a dirigir a un lugar muy habitual para ellos, que está en lo que se llama el Monte de los Olivos, que es una pequeña cadena de mesetas que está frente a la ciudad de Jerusalén en el lado este, ¿ya? Y van a ir específicamente a lo que se llama hasta el día de hoy el huerto del Getsemaní. Y entonces tenemos Mateo capítulo 26 y vamos a comenzar en el verso 36. 36 al 46. Al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándoles, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y un gran trozo del Evangelio nos toca hoy día comentar. Es un trozo bastante triste. Vemos acá a un Jesucristo que es, tal como nosotros lo hemos comentado en otras ocasiones, no es solamente 100% Dios, sino que también es 100% hombre, 100% ser humano. Y eso lo podemos apreciar en esta lectura porque vemos la tristeza, vemos la pena con que Jesús está en este lugar, en este Getsemaní, que significa prensa de olivos. Prensa de olivos, que es como también es como coincidencia, que claro, ya no existen las coincidencias, ¿cierto? De que Jesús es colocado dentro de una prensa, ¿cierto? Y es exprimido. Y su alma se vierte en oración a Dios Padre, y vemos que Él es un ser tal como lo somos nosotros, en el sentido de que es 100% hombre. Él pasó por todo tipo de emociones que usted y yo podemos pasar. Él pasó por otros momentos, lo vimos, sí, con mucha tristeza cuando murió Lázaro. Uh-huh. Que Jesús cuando entra en Jerusalén. También cuando entra en Jerusalén y dice las palabras: Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces
quise ciudad amada, cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne sus polluelos y no quisiste. Y no quisiste. Sí. Entonces, nuestro Señor no es una persona que no tiene sentimiento, no es una persona que no pasó o no vivió o no experimentó las emociones humanas. Él experimentó todas las emociones humanas. Y aquí, en este trozo de texto que estamos leyendo hoy día, particularmente en este trozo podemos ver lo que es la pena, el dolor, la amargura que él vivió en este momento, digamos. Sí. Bueno, lo primero que vemos, ¿no es cierto?, como estaba diciendo yo un poco en la introducción, es que estamos hablando del día jueves cercano ya a la medianoche, y ciertamente si nosotros nos vamos a la cultura propiamente tal, no seamos tan rápidos para juzgar a los discípulos. Los hebreos se levantaban habitualmente 5:30, 6 de la mañana. Claro. Ellos ya estaban en actividades, por lo tanto estamos hablando de que estaban ya mucho rato en pie, como quien diría, ¿no es cierto? Y efectivamente estaban muy cansados. Ha sido una semana pero agotadora por todos lados. Agotadora. Jesús no paró. Normalmente Jesús no paraba. O sea, lo que nosotros hemos leído durante estos más de 2 años en el Evangelio de Mateo es que Jesús no paraba. Él tenía un itinerario y una agenda, diríamos. Una agenda pero ocupadísima. O sea, él iba de lugar en lugar y tenía cosas que hacer aquí, allá. O sea, era una cosa tras otra, digamos. Y esta semana, particularmente esta semana que comenzó con la entrada triunfal de Jesús, es una semana que con mayor razón, o sea, más cansancio, más actividad, sí, más ganas de dormir y descansar, digamos. Sí, eso también es importante porque contextualiza mucho todos los eventos que suceden en general en la Escritura y en los Evangelios. Recuerden también que Jesús, tal como dice Andrés, ¿no es cierto?, se trasladaba de un lugar a otro y en cada lugar debía atender una multitud en todo orden de cosas, enseñar. Había un cansancio físico, un cansancio intelectual, porque él no iba en auto, no iba en vehículo, no iba ni siquiera en bicicleta, y cuando entra en Jerusalén el lunes de esta semana en particular, se sube al burrito 100 metros antes de la puerta. No es que venía en el burro desde Betania. Entonces vemos que existe un cansancio físico y sus discípulos, los apóstoles en este caso, al ritmo de Jesús en todos estos traslados. Entonces vemos que se dirigen a este lugar específico del Getsemaní. Quiero hacer una pequeña explicación al respecto. El huerto del Getsemaní, si es que es el mismo que hoy día históricamente se consigna, y esto es solamente un dato al margen para que vea que efectivamente hay razones por qué específicamente el huerto de Getsemaní, no solamente por la razón primaria, que era que sin duda alguna, tal como dice Andrés, no era una coincidencia. Ahí Jesús iba a ser, porque él dice, tengo una tristeza hasta la muerte, es decir, algo, a pesar de que experimentó tristezas en otros momentos, la tristeza de esta tristeza en particular, ¿no es cierto?, es mayor que todas las otras. Y el huerto de Getsemaní es la zona más frondosa del Monte de los Olivos, y al ser más frondosa le permitía, ¿no es cierto?, tener mayores lugares de resguardo para pasar la noche, porque entendemos que Jesús prácticamente todo su ministerio durmió a la intemperie. Entonces hacia ese lugar se dirigen, y era un lugar que además Judas conocía. O sea, era la zona más frondosa, era difícil identificar a las personas. Usted piense que no había luminaria, no había nada, era una verdadera boca de lobo eso. Y entonces todo eso se va sumando a un poco entender el contexto de por qué necesitaban a Judas que los llevara a un lugar específico donde ellos se iban a reunir. Fíjate que en Juan capítulo 18, versículo 2, menciona lo que decías tú, Carlito. Dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Exacto. Entonces no es un lugar nuevo, es un lugar que probablemente le pertenecía a alguien, así como a alguien que le pertenecía el burrito en el cual entró, así como a alguien le pertenecía el lugar donde compartieron la última cena. Uh-huh. Gente anónima, no conocemos su nombre, pero personas que permitieron que el Señor hiciera lo que tenía que hacer. Y esto es tan impresionante, Andresito, que el hecho de que lo que dices tú de la pertenencia, porque el Huerto de los Olivos era un lugar
diríamos en términos chilensis, público. Pero hay una sola zona, ese Huerto de los Olivos, que coincide exactamente con la dirección a la Puerta Dorada, una sola zona donde existían estas prensas, que es el lugar que hoy se consigna como el Huerto de los Olivos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que tenía características de ser un lugar donde había faenas humanas y por lo tanto eso necesariamente tenía que pertenecer a alguien en particular que comerciaba el aceite de olivo, que se utilizaba para muchas cosas y era muy preciado en ese tiempo. Entonces eso es lo que hoy día hace con casi una certeza de un 100% saber que el lugar que hoy día es el Huerto de los Olivos es el mismo lugar al que nos estamos refiriendo acá, o que se está refiriendo aquí la Escritura. Sí, ahora vemos también, Carlitos, esto de que Jesús toma un primer grupo de discípulos y les dice que esperen ahí, ¿cierto? Uh-huh. Después tiene... En el 37. Claro, tiene su segundo... un grupo, un círculo más cercano, ¿cierto? De Jesús, que sería Pedro y los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago. Juan, el apóstol Juan y el apóstol Santiago, a quien Jesús le puso por sobrenombre los Bonaires. Boanerges, o hijos del trueno. Sí. ¿Ya? Probablemente asumimos nosotros que debe ser porque deben haber tenido un carácter bastante complicado. Sí. Sí. Hijos del trueno. Y bueno, explosivo. Y Jesús se aparta de ahí un poco más allá. En Lucas 22:41 nos dice que Jesús se coloca a una distancia como de un tiro de piedra. Sí. Ya no sabemos, más o menos, puede ser unos 20, 30 metros, una cosa así. Es tipo, buena pregunta, porque habían dos tiros de piedra, uno que era con onda y el otro que era manual. Suponemos que era el manual, que no excedía los 30 metros. Los 30. Ya, correcto. Los 30 metros. Claro, entonces Jesús va dejando, por así decir, distintos grupos y lo que mucha gente piensa es que probablemente eso tenga que ver con, no solo con el tema de la privacidad, de que él quería estar eventualmente solo, sino también con el tema de poder estar tranquilo, porque hay que recordar el entorno que había en ese momento, que eran millones de personas y que a pesar de que eran las 12 de la noche seguramente había mucha gente dando vueltas de un lado para otro. Mucha gente ya estaba celebrando la Pascua, ya la había celebrado como en el caso de Jesús, o se estaba preparando para celebrarla como en el caso de los saduceos, ¿cierto? Y probablemente si Jesús no hubiese dejado estas como estaciones, por así decir, la gente se hubiera tratado de entrar y estar con él. Uh-huh. Entonces, como él quería estar tranquilo en un lugar que ya estaba repleto de personas, lo más probable es que para eso él fue dejando a las personas como en estas dos estaciones, por así decir. La primera tenía probablemente esa función, la segunda tenía otra función que es la que leemos acá. Exactamente, era una función más de un sostenimiento espiritual, de un apoyo espiritual. Así es. Bueno, entonces toma estos estos tres discípulos, a Pedro y a los hijos del Zebedeo, y probablemente ellos constituían el círculo de intimidad de Jesús, ¿no es cierto? Porque lo vemos también en otros pasajes, como por ejemplo el más célebre es la Transfiguración, donde exactamente los mismos discípulos le acompañan. Pero yendo directamente a la situación en sí que se va a vivir, vemos que Jesús le dice a estos tres les dice que su alma está triste hasta la muerte, ¿no es cierto? Y a ellos les dice: quedaos aquí y velad conmigo. No les dice a los primeros, diríamos, a los primeros 9 que dejó por allá, sino que 8 que dejó, sino que me falla la matemática, sino que se lo dice a estos tres, ya estos tres no le revela todo el corazón a todos, sino que a estos tres les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, y les dice algo que no le dice a los otros, le dice: velad y orad, velad conmigo, ya, velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. Claro, a los otros les dice: voy a ir a orar, pero a estos les dice: quédense aquí y velen conmigo. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace también más triste el pasaje, porque estos discípulos, y no estoy con esto culpándolos ni nada por el estilo, sino simplemente
La situación es como podría haber pasado y seguramente habría pasado con cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Los discípulos empiezan a quedar dormidos. Piensa usted que hay gente que se duerme en un sermón de 1 hora, y aquí estamos hablando de personas que han tenido realmente una semana terrible en el sentido del desgaste en todo sentido, y están a 1 hora sumamente excedida de lo habitual, porque habitualmente ellos se acababa la jornada a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde, y eso coincidía con comer, y a las 7 de la tarde estaban todos durmiendo. Esa es más o menos la dinámica de la rutina de la gente de aquel entonces. Entonces vemos que Jesús entonces les revela eso de su corazón, estaba triste hasta la muerte. Hasta la muerte. Sí, versículo 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ya. Esto, Carlito, aquí, bueno, aquí lo principal que podemos sacar como aprendizaje para todo cristiano hoy en día es, y también que fue una lección que aprendieron los discípulos de Jesús, es cómo debemos enfrentar los periodos de grandes tentaciones de nuestra vida. A todos nos va a pasar en algún momento u otro que vamos a pasar por algún momento difícil, donde vamos a tener una gran tentación, donde vamos a tener toda la oportunidad de pecar más de lo normal, digamos, y vamos a ser terriblemente tentados. En el caso de Jesús, Él está siendo tentado. Él está siendo tentado por Satanás. Satanás, así como lo tentó en el desierto, aquí también lo está tentando, como nos va a tentar a nosotros en algún momento y permanentemente, si es que no es así. Y lo está tentando para que Él no muera. Lo está tentando para hacer lo mismo que Pedro, el apóstol, le dijo a Jesús: Señor, ten piedad de ti mismo, ¿cómo se te ocurre ir a Jerusalén? Y Jesús le dijo: aléjate de mí, Satanás. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros debemos aprender acá. Cuando nosotros estemos en situaciones de dificultad, donde la tentación toca nuestra puerta y toca la puerta fuertemente, lo que debemos hacer es lo que está haciendo Jesús acá: orar al Padre. Sí, la situación de Jesús es una situación extrema dentro de su vida, como dijimos. Él sabe exactamente lo que va a suceder, y no solamente en el ámbito de lo físico, que ya es espantoso, sino que también en el ámbito de lo espiritual, de cargar con el pecado. Por lo tanto, el estrés es grande, y vamos a ver, como lo dice, ¿no es cierto?, en el Evangelio de Lucas, me parece, él tiene un efecto físico a ese estrés, y ciertamente cuando nosotros nos vemos enfrentados a una situación de alguna característica estresante, nuestra tendencia caída y pecaminosa es a buscar ayuda en las personas. Sí. Estoy hablando como cristiano, ¿no es cierto? Y no estoy diciendo con esto que nosotros no necesitemos la ayuda de las personas. El tema es que no vamos a nuestro Señor en primera instancia. Eso, nuestra primera reacción muchas veces en momentos de crisis no es acudir a Dios. Claro. Entonces damos muy baja estima a la oración, al derramarnos delante de Dios. Entonces nosotros tratamos las cosas de una manera carnal, en la urgencia, ¿no es cierto? Y perdemos de vista la maravilla espiritual de ir al trono de Dios y aquel que tiene control sobre todo, y derramarnos delante de Él y sujetarnos como lo hizo Jesús a su voluntad, porque el ir al Señor no es una garantía de que la situación no va a empeorar o no va a tener un desenlace como el que no quisiéramos, ¿no es cierto? Pero sí da la certeza de que Dios tiene el control y que Dios dará, como dice la Escritura en Corintios, ¿no es cierto?, no solamente la prueba la da el Señor, sino que también la forma de pasarla y de salir de aquella prueba. Entonces Jesús está ahí dándonos una lección en una situación extrema, ¿no es cierto? Vuelvo a insistir, no solamente por lo que se avecina en el campo físico, sino que también y por sobre todas las cosas en el tema de su situación espiritual. Él, aunque vivió con nosotros, aunque sintió como nosotros,
Él nunca, no solamente no cometió pecado, sino que en Él no había pecado. Claro. Y por lo tanto, esa naturaleza perfecta no tenía... Es así como, viéndolo ahora del lado nuestro, nosotros no sabemos lo que es vivir sin pecado, porque toda nuestra existencia está marcada por el pecado. Desde chiquitito, desde la gestación. Y en esta oración vemos lo que habíamos comentado antes, cómo Jesús es 100% hombre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Él le estaba pidiendo a Dios Padre no tener que pasar por todo lo que tenía que pasar, digamos. Pero, y ahí le agrega la segunda parte, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí tenemos otro ejemplo. Exacto, y tan distinto. O sea, yo aquí es donde quizás hago un alto y para... Quizás hay alguna persona, algún hermano, alguien que piense que es bíblico algún tipo de doctrina falsa como la que abunda el día de hoy, en el cual prácticamente se nos dice que nosotros tenemos el control y manejamos la mano de Dios, y toda esta filosofía, porque no es ni siquiera teología, de yo decreto, yo declaro, yo reclamo, ¿no es cierto?, dándole órdenes a Dios. Aquí Jesús dijo, no dijo yo declaro que no va a pasar esto, yo declaro, yo decreto que no, Dios mismo, sino que Él nos muestra esa humanidad perfecta como debiera ser rendida a la voluntad de un soberano absoluto como Dios. Él dice, Señor, yo no quiero pasar por esto, y Él reconoce, y ahí está su parte humana, claro. Pero su humildad plena, espiritual, por eso dice Hebreos también que por lo que padeció aprendió algo que no es la experiencia de un Dios o de Dios, obedecer. La Biblia dice, ¿quién podrá darle órdenes a Dios? Y Jesús es Dios, pero en esta condición Él, al estar totalmente despojado, se sujeta a esa voluntad. Y es el ejemplo supremo para nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios por adopción, ¿no es cierto? Y por lo tanto el Espíritu Santo nos tiene que conducir a eso. O sea, Dios es el soberano. Hay cosas que no quisiéramos pasar, ninguno de nosotros. Sí, Jesús no era un masoquista. No era un masoquista. Y nosotros tampoco debemos serlo. Exactamente. Si algo nos duele, nos molesta, oiga, órele al Señor, pídale por eso, para que no ocurra, para que no pase por esa molestia o esa dificultad, etcétera. Pero tenemos que agregarle, hágase tu voluntad y no la mía. Exacto, y tener un corazón realmente entregado a que Dios haga su voluntad. Porque si resulta que Dios finalmente, la voluntad de Dios es que hacernos pasar por la situación, tenemos que hacerlo de una manera gozosa, y eso es lo increíble. Por eso es que la vida espiritual es sobrenatural y es el milagro más grande que existe en la vida de un ser humano caído como nosotros. Aquí Jesús se derrama completamente, ¿no es cierto? Le ruega, como vamos a ver, 3 veces al Padre, y en el cielo hay silencio desde el punto de vista de que el mismo Jesús entiende que si no ocurre lo que tiene que ocurrir, no va a haber liberación de nuestra condición, y por lo tanto la raza humana perece en el infierno inevitablemente por merecimiento, por justicia de Dios. Pero para que haya cabida al amor de Dios, a la misericordia de Dios, tiene que haber entonces un pago de esa deuda, y no hay nadie en la tierra que pueda pagarla. La imagen del ser humano es una imagen totalmente caída, ¿no es cierto? Y entonces Jesús, a pesar de entender todo eso, no deja de sorprendernos su humanidad, de rogar, ¿no es cierto? Pero a la vez sujetarse. Sujeción. Como decías tú, Carlito, él oró 3 veces. Dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Después, versículo 42, dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Yo estoy leyendo estos 2 versículos porque quizás alguien pudo haber escuchado en algún momento, y yo lo leí en una Biblia católica, que se sujetaba, le daba estos versículos como ejemplo de que está bien la repetición, el rezar, porque el rezar es una repetición de una vana repetición, exactamente. Entonces, y nosotros leemos en Mateo, en el Sermón del Monte, ¿cierto? Leemos que Jesús da como ejemplo el Padre, lo que se conoce como el Padre Nuestro,
pero que es una estructura. Porque poquito antes de este famoso Padre Nuestro, también ahí en Mateo, en el mismo capítulo, dice: no hagáis vanas repeticiones como tienen la costumbre los gentiles. Entonces, el hecho que Jesús lo haya dicho 3 veces, para empezar, está bien, usted puede insistir en su oración, eso nos está demostrando, pero no es que haga un rezo, no haga una repetición. Aquí esta es una conversación dolorosa, profunda, con angustia, hacia de Dios Hijo a Dios Padre, digamos. Y ese es el ejemplo para nosotros. Nosotros no tenemos por qué orar una sola vez por algo, podemos orar más veces, claro que sí. De hecho, hay una parábola que menciona Jesús sobre esta señora que iba el juez injusto, que iba a un rey injusto y le juez injusto, claro, y iba varias veces, digamos, y le insistía, y al final el juez le dio la razón a la señora, porque dijo: me ha molestado tantas veces que no sea cosa que me enoje y la mande matar. Sí. Y así Jesús nos dice que nosotros también no debemos ser perseverantes en nuestra oración. Pero siempre con esta segunda parte que mencionas tú: hágase tu voluntad y no la mía. Yo no puedo comportarme como un niño malcriado y que todo tiene que hacerse como yo quiero, y si no, entonces no. Voy a buscar otro Dios que me sirva a mis gustos. Exacto, esa es la tendencia actual, y eso desgraciadamente se potencia con todas estas filosofías disfrazadas de cristianismo que hacen ver que, o casi como colocar a Dios en la posición de un genio, como lo decimos siempre, y que está bajo nuestras órdenes, y en definitiva nosotros somos, como he escuchado muchas veces, que tu oración mueve la mano de Dios, ¿no es cierto? Y todas estas cosas, y que son absolutamente paganas, y ahí sí muchas veces se aplican estas vanas repeticiones, ya ni siquiera a manera de rezo, sino que casi como de fórmulas, a través de las cuales, ¿no es cierto? Como magia, cuando dice hocus pocus. Claro, como exactamente, que de alguna manera esas fórmulas tienen algún tipo de poder, e incluso dicen, como me acuerdo yo, los famosos de la secta, el G12, tenían un protocolo en sus actos de iniciación, ¿ya? Y las palabras del protocolo tenían que ser exactamente las palabras del protocolo, y se las tenía que aprender como tal, no podía usar sinónimo, ninguna cosa, tenía que decirle, porque ahí estaba, ¿no es cierto?, la fórmula que Dios escucharía. Claro. Entonces toda esta basura no tiene nada que ver con la escritura, y esto es tan sencillo, estimado auditor. Usted está de repente estresado por algo y pide a Dios, ¿no es cierto? Me imagino que no sentirá que está haciendo repeticiones vanas cada vez que le ruega: Señor, por favor, te lo ruego, me van a operar, que salga bien, Señor. ¿Me entiendes? No está haciendo repeticiones vanas, está, digamos, describiendo una dependencia de Dios y un anhelo en su corazón de que Dios escuche su plegaria, pero sujeto siempre a la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios hay propósito, no en la nuestra. Y continuamos con este apasionante capítulo 26, específicamente en esta porción tan clave que es el huerto del Getsemaní. Exacto. La preparación de Jesús para la cruz. Sí. Los versículos anteriores nosotros vimos cómo se preparaba todo el mundo, cómo Judas se preparaba para su traición, cómo los fariseos también se preparaban para matar a Jesús, cómo todos se preparaban para distintas cosas, y aquí Jesucristo debe prepararse para su muerte, para la cruz, algo tan importante y tan central para todo cristiano. Sí, yo quería también detenerme en el versículo 40, ¿no es cierto? Porque el versículo 40 muestra esta coinonía que Jesús esperaba tener con sus discípulos. No olvidemos que Pedro, hacía un par de horas atrás, probablemente había declarado ir hasta la muerte con Jesús, pero ahora estaba quedándose dormido, no era capaz de velar con él, como dice acá, 1 hora, y eso desnuda la realidad nuestra, no solamente de Pedro, sino como cristianos propiamente tal, de entender que realmente el amor de Dios por nosotros como cristianos, y ese amor que es incondicional. Cuando Dios nos llamó, ¿no es cierto?, cuando Dios nos escogió, cuando Dios nos salvó, Él también comprometió su amor incondicional hacia nosotros. Y por eso entendemos
que la soberanía de Dios es total en el proceso, en la salvación propiamente tal, en la provisión de la salvación por medio de Jesucristo y también en el sostenimiento de esta salvación. Claro. Porque vemos acá en la figura de Pedro, ¿no es cierto?, reflejado lo que somos nosotros. O sea, cuántas veces nosotros también hacemos o somos arengados o nosotros mismos, ¿no es cierto?, en algún tipo de... Por eso es que también se necesitan tantos de estos de estos eventos apoteósicos donde la gente sale pero con la adrenalina muy alta, pero eso le dura hasta el siguiente domingo y después se hace adicto a este tipo de actividades con el hecho de que siempre esté con la adrenalina alta. ¿Por qué? Porque esas son las instancias en las cuales promete todo lo que promete, ¿no es cierto? Aquí estaban en la cena, habían cantado y Pedro dice, yo voy contigo hasta la muerte. Y un rato después se queda dormido, no puede capaz de orar con él. Y después lo traiciona, y o sea, hasta maldice. Exacto, que en el fondo ese concepto de maldecir, estimados auditores, es garabatear. O sea, claro. él insultó, garabateó, imagínense, blasfemó. Claro. Entonces es una situación... Y es algo, Carlitos, que a mí desgraciadamente yo veo en algunas alabanzas a veces. Hay algunas alabanzas que uno escucha que dicen cosas como yo solamente te quiero a ti, Señor, yo solo pienso en ti todo el día. Cosas de ese calibre, digamos, que no son verdaderas, digamos. Son como un poco como este Pedro que viene y dice, yo no te voy a traicionar jamás, yo voy a morir, voy a la muerte contigo. Y no somos así. Sí. Por el otro lado vemos a Jesús manso y humilde como un cordero calladito que no dijo nada de esto, sino que lo único que hizo fue y se apartó para tener una oración personal donde derramó todo su corazón a Dios Padre. Y como decías tú, Carlito, no hubo una respuesta, Jesús, no te preocupes, no es necesario tu muerte, sino que todo lo contrario. En Lucas, un poco lo que mencionabas tú, capítulo 22, versículos 43 y 44, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, que Dios Padre no solamente no le dijo nada, sino que mandó un mensajero, un ángel, ¿cierto?, para fortalecerle, para prepararlo, porque tenía que pasar por ese momento. Sí, y también algunas personas piensan y dicen, bueno, pero un ángel lo consoló. Yo no sé si sabiendo que me iban a crucificar en un par de horas más, se me hubiese parecido una legión de ángeles, hubiese cambiado mi estrés, de verdad. O sea, estoy hablando en términos reales. O sea, esto es como voy al patíbulo y puede haber mucha gente que me anima, que esto, pero eso no va a cambiar el estrés de lo que eso significa. O sea, y ahí se produce este fenómeno médico que se describe mucho tiempo después, ¿no es cierto?, la hematohidrosis, que es la ruptura de los capilares superficiales, y entonces se mezcla con el sudor. Hay una baja de presión porque el corazón bombea tan alto que después, ¿no es cierto?, se genera una baja en la presión y normalmente ocurren los desmayos después de esto. Y Jesús está ahí está peleando la batalla espiritual a los pies de su Padre. Como dice Hebreo, puso todo delante de aquel que podía cambiar la situación, ¿no es cierto? Pero a causa de su temor reverente dice que fue oído, pero la voluntad de Dios se hizo. Entonces, usted tiene que diferenciar, yo tengo que diferenciar el ser oído, porque la gente dice, Dios escuchó mi oración a veces. ¿Por qué? Porque se hizo lo que yo estaba pidiendo. Claro. Nunca consigna que Dios no escuchó mi oración porque no se hizo lo que yo estaba pidiendo. Entonces, porque un cristiano, y esto, por favor, no es en un sentido de juicio, es algo que nos compete a todos. Cuando nosotros oramos delante de nuestro Señor, quizás la mayor concentración es que se haga su voluntad, porque ahí está la perfecta voluntad de Dios. Y la confianza en que, a pesar de que estamos frente a una situación difícil, ¿no es cierto?, si realmente descansamos en esa voluntad de Dios, nosotros recibiremos de Dios la respuesta que se va a traducir en que la situación a nuestros ojos se solucione o que no se solucione. Pero la respuesta no tiene que ver necesariamente con eso, sino con cómo voy a enfrentar lo que se solucione o no se solucione. Ahora, si no se soluciona, ojo,
el Señor te va a fortalecer. Exacto. Lo mismo que hizo Lo con mismo Jesús. que hizo acá. Te A va lo mejor tú no vas a fortalecer ver al ángel, pero está ahí y el Espíritu Santo está dentro. a través de la Escritura, a través de la palabra, a través de algún sermón, un estudio, alguna lectura que hizo. El Señor te va a fortalecer y te va a preparar para poder pasar esa prueba de tentación. Porque yo quiero ir más allá, porque aquí analizamos el concepto histórico y probablemente usted hasta conozca el concepto histórico, pero la aplicación es lo que en este momento nos interesa un poco más. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas oramos, los cristianos oramos por cosas y Dios de alguna manera concede lo que estamos pidiendo, pero ¿sabes qué? Que eso no cambia nuestro carácter, no nos hace más fieles a Dios. O sea, ¿cuántas veces a lo largo de todos estos años hemos visto personas que oran y son súper fieles, oran por un trabajo, que les sale el trabajo, no vienen nunca más a la iglesia, se pierden de todos lados, dejan de orar, dejan de todo? Entonces, ¿realmente fue una bendición o realmente no fue una bendición? Porque nosotros lo medimos en otros términos y las personas están lejos. Porque estar lejos de la iglesia, de la verdadera iglesia, es estar lejos de Dios. Usted necesita una iglesia, necesita un cuerpo. ¿Por qué? Porque es una ordenanza de Dios. Dios ordena que seamos parte de un cuerpo. Entonces, las personas a veces oran intensamente y son sumamente fieles porque están en una crisis, en una situación en particular. Se soluciona la situación y las personas se enfrían. Se enfrían. Entonces, por eso digo que la respuesta no la vea usted solamente en si la cosa que está pidiendo se cumple, no se cumple, se soluciona, no se soluciona, sino que en lo que es descansar en la voluntad de Dios. Porque vamos a ver después cuando Jesús se levanta de acá, dice que vamos, ya llegan los que me entregan. Es decir, está en un pleno control de haber estado al borde del desmayo por el estrés, se levanta del Getsemaní ya fortalecido y va a enfrentar todo. Por eso no va a abrir la boca, por eso va a estar ahí, no va a abrir la boca y va a hacer la voluntad de Dios. Dios lo fortaleció ahí. Entonces es fundamental que nosotros podamos analizar eso y hacer una aplicación a nuestra vida, porque Jesús es nuestro ejemplo. Versículo 43 dice: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras, que es lo que estábamos hablando. No es que sea un rezo, una repetición, diciendo lo mismo, el mismo sentido, la misma petición. Y el versículo 45: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se entregaba en manos de pecadores. Y viene el versículo 46, que no sabemos cuánto tiempo pasó entre un versículo y el otro. Sí. Y ahí les dijo: levantaos, vamos, ved que se acerca el que me entrega. El Señor tiene el control absoluto de todo. La hora ha llegado, levantémonos. Sí. Sí. Y de ahí en adelante vemos una impronta, si se pudiera llamar, de Jesús en los siguientes versículos y en los siguientes capítulos. Porque tampoco es que lo pescan, lo van a someter a un juicio, lo van a someter a interrogatorios, lo van a llevar desde Jerusalén a Galilea, y no lo llevaron en un furgón de gendarmería, lo llevaron a pata y probablemente a patada hasta donde Herodes, lo devuelven para acá, todo ese trajín, y Jesús, ¿no es cierto?, totalmente en control, porque ¿dónde estuvo su victoria? En el Getsemaní, y eso es, ¿no es cierto? Y ahí entendió, ¿no es cierto? Sino que ahí se fortaleció para hacer la voluntad de Dios, que él mismo sabía que se tenía que hacer, pero en su humanidad, ¿no es cierto?, estaba como cualquiera de nosotros. El punto es que, como decía Andrés al principio, ¿no es cierto?, no acudimos al Señor en primera instancia, sino que nosotros corremos y acudimos a la gente y esperamos que la gente nos dé una solución, nos dé una mano, nos dé todo esto. Jesús no tuvo ayuda ni siquiera de sus más, no estoy diciendo cercanos, íntimos, esos tres que vieron su transfiguración, esos tres que probablemente participaron en muchos eventos de forma privada con Jesús, que conocían más íntimamente a Jesús, a los cuales Jesús mismo les dice a ellos tres, no a los demás, les dice: estoy triste hasta la muerte, casi para no alterar a los otros. Ustedes que son mis más cercanos, íntimos, ayúdenme, voy aquí un par de metros, voy a orar, ayúdenme a orar. ¿Qué pasa? Se quedan dormidos. No tuvo ayuda de ellos tampoco. Entonces, el abandono de Jesús es total en lo humano,
pero es completamente, se sujeta completamente y perfectamente a la voluntad de Dios. Eso es, hermano, eso es. Vamos a una pausa musical y regresamos. Bien, estamos ya de regreso y para despedirnos, ha sido un pasaje apasionante. Muy apasionante. Muy apasionante. Muy apasionante y una gran lección para todos nosotros. Para Así todos es. nosotros, de estos momentos de tentación que vamos a pasar todos, tarde o temprano. Todos pasamos tentaciones permanentemente, como dice la Escritura, no porque Dios nos tiente, sino que de nuestras propias concupiscencias somos tentados. Uh-huh. Pero seguramente hay momentos que son más difíciles que otros, y en aquellos momentos debemos estar muy conscientes y muy atentos a colocar nuestra oración primero y antes que nada en Dios. Sí, sí. Acudir a Él. El mismo Señor Jesús dice, y para terminar en Mateo 10, ¿no es cierto? Dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Dice, yo los haré descansar. Esa es la obra de Dios. Esa es la respuesta más maravillosa que Dios nos da a nosotros, sus hijos. Así es que le invitamos a la próxima semana, al próximo capítulo de nuestro estudio, y le deseamos de todo corazón que el Señor le bendiga. Muchas bendiciones.